conflicto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un conflicto y un litigio? Vamos a ver. La diferencia entre el conflicto y el litigio es que, por ejemplo, el pretensor, aquí ocurre lo mismo, le hace la observación de que se le está violando un derecho subjetivo. Este, obviamente, hace la violación del derecho subjetivo y obviamente este hace su pretensión. Pero este resistente se vuelve a resistir. ¿Y sabes qué? Yo no quiero arreglar la fuga porque a mí no me corresponde. Entonces ahí hay una resistencia. Esta resistencia, obviamente, pues no puede ser, con esta resistencia no se puede arreglar lo que es el conflicto. Y el conflicto, como tiene o está fundamentado en un derecho subjetivo, en una norma jurídica, el pretensor lleva su pretensión con el juez. Y ahora no solamente se le llama pretensión, se le va a conocer como pretensión material. Esta pretensión material va a ser llevada ante el juez y el juez, obviamente un tercero imparcial, va a pedirle, en este caso, al resistente que haga, o va a exigirle que haga sus pruebas, ¿no? Entonces vamos a tener lo que es la resistencia, una resistencia material. Yo la conozco como resistencia material, pero en realidad solamente se le llama resistencia, o en este caso, derecho de contradicción. Este es un derecho de contradicción que tiene el resistente para defenderse, ¿no? Y obviamente ya con este derecho de contradicción, el juez va a resolver de manera imparcial quién es el que tiene la razón y quién es el que no tiene la razón, ¿no? Ya le va a dar la razón a una de las partes, actuando como tercero imparcial. Esto esquemáticamente es un litigio. Porque obviamente el litigio pues tiene una trascendencia jurídica. Y dos, obviamente lo va a tener que resolver mediante el proceso. El litigio se resuelve mediante el proceso para dar una solución de un juez o una sentencia. Esa es la diferencia entre un conflicto y un litigio. Y aquí no lo sabe, el juez es esa personita que obviamente va a ser una persona imparcial en el proceso. El juez es la persona que tiene un imperium y que puede imponer una ejecución o una sentencia. Y esta ejecución y sentencia es la que soluciona un litigio. ¿Ok? Eso es un juez. Ahora, en el esquemita que les acabo de enseñar, o que acabamos de elaborar, nosotros acabamos de contestar a dos preguntas. Uno, ¿cuál es la diferencia entre un conflicto y un litigio? Y dos, las etapas del litigio. Las etapas del litigio son: una, el nacimiento de un conflicto, en este caso que exista, fundamentado en un derecho material. Segundo, la violación del derecho subjetivo. Tercero, la resistencia. Y cuarto, la pretensión material. Nosotros acabamos de ver entonces lo que son las etapas del litigio. Las etapas del litigio entonces va a ser obviamente que exista una pretensión mediante un derecho subjetivo que se le va a hacer al resistente. Esta pretensión pues va a ir por medio de un derecho subjetivo o fundamentado en un derecho subjetivo. Este resistente va a violar el derecho subjetivo, entonces se le va a volver a hacer una pretensión y se le va a volver a dar una resistencia ante la pretensión. Entonces nosotros tenemos que primero, para simplificarla, las etapas del litigio son: una, que exista un derecho subjetivo; segunda, que exista una violación de ese derecho subjetivo; tercera, que haya una resistencia;
que exista una resistencia ante ese derecho subjetivo. Y cuarta, que haya una pretensión material que sea llevada mediante la acción al proceso. Esas son las etapas del litigio. Bueno, acabamos de ver y resolver la mayoría de las preguntas que nos afligían, como cuál es la importancia del litigio, formas de resolver un litigio, el litigio y conflicto es lo mismo, y las etapas del litigio. Nos falta solamente una pregunta. ¿Cuáles son los elementos del litigio? Nosotros tenemos entonces como elementos de litigio a la pretensión más la resistencia con trascendencia jurídica. Esta es una formulita que la van a ocupar mucho o se las van a enseñar mucho en la facultad de Derecho o en donde estén viendo teoría procesal o teoría del proceso. Entonces nosotros tenemos que los elementos del proceso va a ser la pretensión más la resistencia, o sea, el pretensor más el resistente, que estén englobados o que tengan ellos trascendencia jurídica o una norma jurídica que los proteja, ¿ok? Que sea fundamentada. Eso va a ser el litigio. Ahora, tenemos una formulita más aquí de lo que es el proceso. Esta se la regalo, viene como extra, porque el proceso, aquí como pi, proceso, va a ser igual a litigio que conforma todo esto, más un juez, más un tercero, más o los terceros. En este caso, el esquemita que vimos aquí, todo, englobado todo esto, todo el litigio, va a ser el proceso. Tenemos aquí al resistente, aquí al resistente o la resistencia, y tenemos aquí, perdón, aquí tenemos la resistencia, aquí la pretensión, y aquí tenemos al juez y el litigio. Estas cosas, o esto aquí, este litigio que conforma obviamente a la pretensión, y conforma a la resistencia, y conforma el derecho subjetivo, que es obviamente con trascendencia jurídica, esto englobado es el litigio. Ahora, el litigio sumado más al juez, más los terceros, que en este caso en otro video explico cuáles son los terceros en el proceso, todo esto va a conformar lo que es el proceso o el proceso legal. Y bueno, eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado el video. Dejen su respectivo like. Espero que les haya ayudado mucho. Perdonen la prisa, pero obviamente pues me tengo que ir rápido porque no tengo mucho tiempo. Ojalá les guste y nos vemos la próxima vez.